Buen día, mi nombre es Vanessa Perla Jacqueline Campos Aguado, estudiante del Instituto Politécnico Nacional, en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingenierías Campus Guanajuato. Me encuentro cursando la carrera de Ingeniería Biotecnológica y la materia de bioseparaciones fluido-fluido a cargo del profesor Luis Miguel Pérez Aguilar. Para nuestro segundo departamental, explicaremos la destilación fraccionada. Analicemos la destilación fraccionada. Específicamente, centrémonos en el método de McKay-Thiele. Pero para comenzar, veamos qué es una destilación. Es una operación unitaria que se utiliza para separar los componentes de una mezcla líquida, aprovechando las diferencias en sus volatilidades o sus puntos de ebullición. Durante este proceso, la mezcla se calienta hasta que uno o más componentes se evaporan. Los vapores se enfrían y se condensan, recuperándose como destilado, que nos corresponde a la fracción más volátil. El líquido que permanece en el recipiente se llama residuo, la fracción menos volátil. Pero esto se rige por un principio de funcionamiento, y es que la separación ocurre porque a una temperatura dada, cada componente ejerce una presión de vapor diferente. El vapor generado es más rico en el componente que tiene mayor presión, o sea, en el más volátil. Pero este principio se describe mediante las leyes de Raoult y de Dalton, que se relacionan en la composición del vapor y del líquido en el equilibrio. Para la destilación fraccionada por McKay-Thiele fue un método expuesto en 1925 y se considera el más simple o quizá uno de los más utilizados para el análisis de la destilación fraccionada. Es usado para la determinación de la fracción molar de uno de los componentes en los platos de la torre. Este método tiene como base en las composiciones, lo cual exige que los calores molares de la vaporización de los componentes de la alimentación son iguales. Así, para cada mol de líquido vaporizado se condensa un mol de vapor. Los efectos del calor, tales como calores de disolución y la transferencia de calor hacia y desde la columna de destilación, se consideran despreciables. Este método, además de ayudarnos a calcular lo anterior mencionado, también es eficiente para el cálculo de las columnas de agotamiento y enriquecimiento. Se asume que hay sobreflujo equimolar a través de la torre, entre la entrada del alimento y la bandeja del tope, y entre la entrada del alimento y la bandeja de fondo. Pero bueno, en una columna o en una torre de alimentación hay diferentes partes, como lo vemos aquí en nuestro diagrama. Tenemos la parte de la alimentación que expresaremos con la letra F. Es la mezcla inicial que se requiere para separar. Entre la columna de un plato intermedio es el flujo mol. F consideramos como el flujo mol. Y XF es la fracción molar del componente más volátil. Tenemos también la sección de enriquecimiento, que es la parte de la columna que está por encima del plato de alimentación, y nuestra sección de agotamiento, que es la parte de la columna por debajo de nuestro plato de alimentación. Tenemos también el componente de destilado, que es el producto que sale por la parte superior de la torre, y nuestro residuo, que llamaremos W, es el producto que sale por el fondo de la torre. Si nosotros queremos hacer un balance global, tendremos que F, la alimentación, es igual al destilado más nuestros residuos. Y dado esto, también podemos tener un balance por componente, con sus respectivas composiciones molares. Para el diagrama de McKay-Thiele, aquí tenemos un ejemplo. Y bueno, se ve que tenemos varias líneas. Nuestra línea verde es nuestra línea recta de enriquecimiento. A esta línea la llamaremos línea de operación para la sección de enriquecimiento, LOCE, mientras que nuestra línea color rosa será LOSA, que es la línea de operación para la sección de agotamiento. También tenemos esta línea azul, que es nuestra recta Q, pero es nuestra línea de alimentación. Tenemos una curva de equilibrio líquido-vapor, que es la base de nuestro diagrama, junto con una recta Y igual a X. Estas son las bases de nuestro diagrama y las partes que tenemos numeradas son los platos o las etapas necesarias para obtener la mezcla en las condiciones que nosotros buscamos. Mientras tanto, también tenemos unas líneas rojas que nos pueden servir líneas de guía
que son las composiciones en cada punto, en la composición de fondos, la composición de alimentación y la composición de destilado. De este lado también les presento las ecuaciones que rigen al OCE y a nuestra línea de alimentación. Para la línea de alimentación hay ciertas consideraciones. Si es líquido subenfriado, un líquido saturado, una mezcla líquido-vapor, un vapor saturado o un vapor sobrecalentado. Y pues Q, que es nuestra alimentación, está dada por las entalpías. Tenemos una parte de aplicaciones, tanto en biotecnología como en industria química y de procesos. En la biotecnología tenemos la purificación de productos fermentativos. Esto se utiliza para separar y concentrar el etanol, butanol y otros alcoholes producidos durante una fermentación. En la recuperación de solventes biocompatibles permite recuperar y utilizar solventes orgánicos empleados en procesos de extracción o cultivos microbianos. También tenemos la obtención de aceites esenciales y metabolitos secundarios. Este ocurre en la destilación por arrastre de vapor o fraccionada y se aplica en la extracción de compuestos volátiles producidos por plantas o microorganismos. Para el caso de la separación de componentes en bioprocesos, en la purificación de procesos biotecnológicos, ya sea ácidos orgánicos o bioetanol, por dar algunos ejemplos. En estos se busca o se requiere eliminar impurezas volátiles. Para el caso de industria química y de procesos, se encuentra la refinación de petróleo, que es la destilación fraccionada, separa los diferentes componentes del crudo, ya sea gasolina, queroseno, diésel, etc. Esto según su punto de ebullición. En el caso de la producción de bebidas alcohólicas, se emplea para concentrar etanol y ajustar el grado alcohólico mediante destilaciones simples o fraccionadas. En la industria farmacéutica se utiliza la purificación de disolventes, síntesis de principios activos y eliminación de impurezas. Mientras tanto, para la fabricación de productos químicos finos, repara, separa y purifica reactivos, intermedios y productos con diferentes volatilidades, ya sea acetona, metanol, tolueno, entre otros. En este caso explicaremos un poco del equilibrio líquido-vapor. El equilibrio líquido-vapor ocurre en sistemas multifásicos. En este sistema, por ejemplo, tenemos un gas y un líquido A, pero también tenemos composiciones de ellos en ambos estados. Conocemos que la fracción mol en el líquido gaseoso de nuestro componente va a ser directamente proporcional a la fracción mol de ese líquido, pero en el estado líquido. Y también tenemos una relación que ocurre en las presiones. La presión de nuestro componente A en la parte gaseosa sobre la presión del sistema se da directamente proporcional a la fracción mol del lado líquido de ese mismo componente. Para las medidas de las composiciones tenemos las fracciones mol por componente. La fracción mol en la fase líquida la representaremos con I, mientras que la fracción mol en la fase gaseosa o de vapor la representaremos con Y. Ahora, en ambas, los moles del componente en esa fase sobre los moles totales nos representarán la fracción mol de ese componente en específicamente esa fase. En un sistema de dos componentes, estos no cuentan con la misma composición en cada fase. Por ejemplo, aquí tenemos este diagrama TXY a temperatura constante, como se menciona en el diagrama. Tenemos una mezcla. Aquí esta parte es un equilibrio líquido-vapor. Por la parte baja tenemos un líquido y en la parte superior tenemos el vapor. Si observamos aquí en las composiciones, se grafican el más volátil, pero sabemos que el resto le corresponden a nuestro componente menos volátil. En este caso, oxígeno y nitrógeno. Tenemos varios modelos para el equilibrio de fases. Estos son la ley de Dalton, que relaciona las presiones parciales. Tenemos el principio de equilibrio, en donde se igualan las presiones de saturación de cada componente en ambas fases.
La ecuación de Antoine, que relaciona la temperatura, las presiones de saturación de vapor de las sustancias puras. La ley de Henry, que a una temperatura constante la cantidad de gas disuelta en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial que ejerce ese gas sobre el líquido. Por otro lado tenemos la ley de Raoult, que pues nos representa la presión de vapor de un líquido en una disolución es proporcional a su fracción molar. Más específicamente hablando de la ley de Raoult, tenemos aquí la presión. La presión del componente en estado gaseoso es igual a la composición en estado gaseoso por la presión total, pero también es igual a la composición del estado líquido por la presión de saturación de ese componente. La presión de Raoult utiliza la absorción de un gas en un líquido casi puro. ¿A qué nos referimos con casi puro? Se acerca su composición a 1 para que sea una especie pura. También suele ser válida para todo rango de mezclas de composiciones de sustancias similares. Tenemos un punto muy curioso y en particular de interés para un estudio, que es el azeótropo. El azeótropo es el punto donde la composición de nuestras especies es la misma. Ahí encontraremos un punto burbuja y un punto de rocío. Nuestro punto burbuja es el punto donde cae nuestra primer gota de líquido y nuestro punto de rocío es donde sale nuestra primer burbuja de vapor. Y tenemos aquí también un punto muy peculiar y también de interés, es el punto triple. ¿Qué ocurre en este punto? Bueno, es el punto exacto donde las tres fases coexisten. Es una intersección entre las líneas de saturación. Pero preguntémonos, ¿no? ¿Qué ocurriría con este punto triple si agregamos un soluto? Ocurre la disminución de la presión de vapor, que reduce la cantidad de moléculas del solvente en la superficie, el descenso del punto de congelación, que requiere una temperatura más baja para las fases sólidas y líquidas, la elevación del punto de ebullición. Como la presión de vapor baja, se necesita una temperatura más alta para alcanzar la presión externa y hervir. Y el desplazamiento del punto triple, ¿pero hacia dónde se desplaza? Hacia la temperatura y presiones más bajas. Esto significa que nuestro punto triple ocurriría en condiciones más frías. Y bueno, agregar un soluto, ¿cómo nos afectaría o cómo se vería relacionado en nuestro punto triple? Bueno, si lo vemos desde la parte de Raoult, el punto triple desciende, es como lo explicábamos, se representará en la parte más fría. Con el análisis de Deschema se confirma experimentalmente este análisis, y pues por la parte del modelo de UNIFAC, es un modelo que podemos usar para estimar los coeficientes de actividad en mezclas no ideales. Para esto, bueno, una vez analizada la introducción y un poco de fundamento teórico, resolveremos un problema. Nuestro enunciado dice: una columna de destilación como un condensador total y un vaporizador parcial separa una mezcla de etanol-agua. La alimentación es de 1000 kmol por hora a 80 grados Fahrenheit y contiene 20% de etanol. Se desea que el destilado contenga 80% mol etanol y los fondos 2% mol de etanol. La relación de reflujo externo es de 5/3. El reflujo regresa como un líquido saturado y se puede suponer que el derrame molar es constante. Nos pide calcular el lugar óptimo del plato de alimentación, así como el número de etapas de equilibrio necesarias, considerando la presión a 1 atmósfera. Para iniciar, realizaremos nuestro diagrama. Aquí tenemos nuestra columna, nuestra zona losa, nuestra relación, como nos lo dice, de reflujo externo, nuestro condensador total y la composición de etanol, nuestro vaporizador parcial con su respectiva composición de etanol, la alimentación, que nos dice que son 100 kmol por hora y su composición de etanol.
Para comenzar, revisaremos las presiones de saturación de cada componente y realizaremos nuestro diagrama de fases. Con los datos de XY haremos un diagrama, trazaremos una curva poligonal en un recurso que se será usado, que es GeoGebra. Para esta trazaremos nuestra recta, que será X igual a Y, como lo habíamos analizado en el ejemplo donde explicamos las partes de nuestro diagrama de Markey. Dentro de estos rangos, para no hacer un trazo tan extenso y solo en donde lo necesitamos. Ahora, les decía que vamos a trazar unas líneas que nos van a servir de base, que son nuestras composiciones de etanol en cada punto, tanto en el punto de destilado, de vaporización y pues de alimentación. Estos son nuestras líneas azules. Y para el trazo de la línea de alimentación y LOCE les comenté que se rigen por unas ecuaciones. Aquí las tenemos, sustituimos nuestros valores que nos da el problema y estas líneas las usaremos para nuestro diagrama. Para el valor de Q leímos las entalpías de tablas. Bueno, en esta parte vamos a colocar las ecuaciones y así quedaría nuestro punto. La línea roja es alimentación, la naranjita es LOCE, pero las vamos a delimitar en este punto de intersección. Hasta ahí vamos a delimitar LOCE para de ahí partir a hacer LOSA. Aquí tengo las ecuaciones y con los límites que le coloqué para que quedara acotada a los límites donde nosotros la vamos a trabajar. De este lado ya vemos la colocación de losa, lo hicimos mediante un segmento, es una herramienta que nos proporciona GeoGebra. Y bueno, si podemos observar todas nuestras líneas, tanto LOCE, LOSA y de alimentación, cortan en las partes de composición de etanol. Empezaremos a trazar nuestros platos y bueno, así queda, se determina que hubo 13 etapas y en el plato número 11 es donde ocurre la alimentación, ahí se alimenta nuestro sistema. Analicemos esto con un simulador que es ChemSep, en este caso utilizaremos este. Y bueno, primero elegimos los componentes, después vamos a poner que es una destilación simple y una columna de equilibrio, y como nosotros ya lo determinamos de manera gráfica, aquí ponemos 12 etapas y que se alimenten la 10. Bueno, estas son algunas características que tenemos que poner, como usar de Chema, Unifac, Antoine y entalpía ideal. Aquí vamos a especificar también. Aquí es importante tener la temperatura en los grados en las unidades que nos indica y la presión en atmósferas. Colocamos también esto. Nos pide otras especificaciones que salen de los mismos datos del problema y aquí lo tenemos, que es un poco acercado, es muy acercado porque nos dice que se alimenta en la etapa 11. Podemos hacer modificaciones en nuestro diagrama, analizarlo con más etapas, con menos etapas, moviendo la composición. Es una de las ventajas que nos da el usar los simuladores, más allá de solo acotarnos al uso específico de una composición, podemos ver qué ocurriría manipulando el resto y analizando diferentes factores que nos puedan influir, ya sea temperatura, presiones, entalpías, sistema, o sea, como Unifac y de Chema, o buscar otras herramientas también, es lo que nos permite, y de manera que es una simulación, no se realiza gasto de materia o de nuestros componentes. Y bueno, como conclusión, analizamos que la destilación es una operación fundamental en diferentes ciencias y ramas, ya que nos permite separar y purificar mezclas líquidas. Analizamos el método de Mackey, constituyendo una herramienta que nos permite comprender y diseñar columnas de destilación. Pero analicemos que también nos permite modelar y predecir, así como optimizar el comportamiento de las reales columnas, integrando datos experimentales y el dominio de los análisis gráficos tradicionales y aprovechando la simulación moderna brindada. Y bueno, esta es nuestra bibliografía que utilizamos. Muchas gracias.